Explicación número 3, tomada del libro Consejos del Mundo Espiritual de Luz. Cuando en el futuro os interroguen acerca de cómo se llevaba a cabo la manifestación tanto del Padre como del mundo espiritual a través del entendimiento humano, y pretendan confundirla con prácticas espíritas, les responderéis que aunque limitada y materializada, la comunicación por el entendimiento humano no dejó por ello de ser espiritual y elevada. Nuestros espíritus, los de vuestros protectores, no se posesionan de la carne como sucede en el espiritismo. Nuestro espíritu transmite, envía su luz espiritual que es inteligencia, que es idea, que es razón superior a vuestra inteligencia. Nuestros sentimientos espirituales buscan los sentimientos que anidan en vuestra conciencia, y es allí, hermanos, donde descargamos nuestra luz, nuestra fuerza, nuestra influencia espiritual. Por tanto, para que podáis asimilaros perfectamente con el mundo espiritual de luz, tenéis que elevaros de gran manera, y esa elevación es el éxtasis, que siendo más interior que exterior, es totalmente diferente al trance, porque el trance espírita es más posesión que comunicación. ¿Qué es la posesión espírita? Es el estado de trance en que un espíritu en tiniebla se impone sobre el espíritu del poseído, y la posesión es absoluta, le transforma, le domina, le hace actuar como es su voluntad. En cambio nosotros no venimos a dominar vuestra carne ni a imponernos con nuestra fuerza espiritual sobre vuestra materia. ¿Para qué? Si de antemano os habéis preparado para entregaros de pleno al cumplimiento, despojando a vuestra materia de bajas pasiones, de todas las ligas terrestres, ¿qué necesidad tenemos de materializarnos, de dominar vuestra carne si esa tarea la sabéis desempeñar? Vosotros y nosotros nos comunicamos por medio de vuestra inteligencia, de la conciencia común en todos, y sirviéndonos de ese estado de elevación y de pureza que alcanzáis en los momentos de vuestro éxtasis. Así, elevados y extasiados, las ideas e inspiraciones del mundo espiritual de luz las traducís en palabra humana que brota de vuestros labios. Este es el verdadero éxtasis y la verdadera comunicación del mundo espiritual a través de la facultad espiritualista. Espiritualista os digo, no espírita. ¿Por qué permitió el Padre la aparición del espiritismo científico? Porque aún siendo atrasado, vino a sacudir el escepticismo, la duda y la incredulidad de un mundo ajeno a toda manifestación de un más allá, que muchos consideraban una patraña o una teoría. Pero la obra espiritualista trinitaria mariana es diferente. Dentro de esta obra estáis sujetos a una voluntad superior, a la voluntad divina. Dentro de esta obra no solo el mundo espiritual se ha manifestado, sino la propia divinidad, limitándose en un rayo de luz. Hemos venido a manifestarnos entre vosotros únicamente aquellos espíritus que el Padre ha designado, y hemos llegado como protectores o enviados solamente cuando el Señor lo ha permitido. Como veis, todo se da en la obediencia y el acatamiento a la voluntad divina. El Señor no ha permitido ni tolerado que espíritus en tinieblas se acerquen a vosotros como impostores para manifestarse como maestros o conductores. En esta obra, en esta doctrina, tenéis la garantía de que es el Padre quien os enseña, quien os inspira, quien os ha autorizado y revelado estas cosas, y es el mismo Espíritu Divino quien os está preparando. La única posesión que deberá haber entre vosotros es vuestro celo y la de vuestra dedicación espiritual, poseídos por el anhelo de elevaros, de extasiaros en un mundo superior, vibrante de ideas y pensamientos de luz,
difícilmente podrá nadie confundir a una facultad espiritualista con un medium espírita. Haced vuestra elevación con mayor preparación y pureza, para que la inspiración que recibáis sea divina y espiritual, para que todo lo que recibáis, aunque parezca brotar de vosotros mismos, se derrame en palabras. Que las ideas no se corten, que mientras más inspiración reciba vuestro espíritu, mayor vaya siendo vuestra elevación, y así llegaréis al verdadero éxtasis, a la verdadera inspiración. En ese momento la carne dejará de tener importancia para vosotros. Dejaréis de sentir vuestra materialidad y solamente percibiréis vuestra inspiración. Ese es el momento culminante de la verdadera comunicación espiritual. Ese estado de éxtasis solo tiene punto de contacto con el de aquellos que han alcanzado alto grado de espiritualidad a través del tiempo, aunque no haya sido semejante del todo. No debéis usar el nombre de medium que los espíritas dan a aquellos por quienes se ha manifestado el mundo espiritual de escasa luz, sino el término facultad, que describe mejor lo que vosotros usáis para vuestros trabajos espirituales. Tampoco es exacto el término de trance para describir el estado de éxtasis interior de la facultad espiritualista, y esa palabra debe desaparecer de entre vosotros para no provocar confusión a nadie, pues es exacto el término de éxtasis para ello. Nosotros destruiremos todos los titubeos, todas las dudas para que vuestros pasos sean firmes, dados dentro de la mayor espiritualidad a vuestro alcance, para que no os dejéis atormentar por ellos. En los tiempos pasados nos concedió el Señor hacernos sentir en la materia de nuestros protegidos, tal y como ellos lo pedían, porque eran los principios, los balbuceos de una manifestación que, siendo tan espiritual, a tanto les parecía extraña, y por ello, a aquel que pedía una posesión completamente material, se la dábamos, siempre con la autorización y la benevolencia del Padre. Al que quería penetrar en un sueño extraño, así como al que quería sentirse turbado en los labios o en sus movimientos corporales, se lo concedíamos. Al que quería sentir en su espíritu o en su materia alguna sensación que le hiciera saber que nos estábamos comunicando a través suyo, también la sentía. La misma materia por la que me comunico así lo pidió. Así lo necesitó en los tiempos pasados y tuve que complacerla. Mas a medida que ha ido comprendiendo qué es lo que el Padre pide a la facultad espiritualista y qué es lo que el mundo espiritual necesita de sus protegidos, esta misma materia me ha ido permitiendo manifestarme con mayor elevación. Mirad cómo aquellas complacencias no tienen más razón de ser. Mirad cómo vuestro éxtasis es más sublime, más sutil, más espiritual. Vuestras sensaciones no son ya las de la carne, ahora son del corazón, de la mente y del espíritu. Las sentís en la parte más elevada de vuestro propio ser. El espiritismo ha sido permitido por el Padre, y no me refiero con esto a las manifestaciones de espíritus atrasados, sino al alto espiritismo científico que ha tendido hacia la espiritualidad de una manera noble, y bien podéis considerarlo como un movimiento precursor del verdadero espiritualismo, porque en el seno de aquellos centros y a través de tantos médiums donde han existido seriedad y respeto, el mundo espiritual vino a destruir el escepticismo, la duda y la incredulidad de muchos hombres, dando testimonio de su supervivencia y a explicar muchas cosas del más allá. Pero esta obra, hermanos míos, es algo diferente, porque en esta obra habéis estado sujetos a una voluntad superior, y en esta obra no solo se ha manifestado el mundo espiritual de luz, sino se ha manifestado la misma divinidad, limitada en un rayo de luz. Esto no ha acontecido en el espiritismo, ni mucho menos en el seno de ninguna secta, filosofía o religión.
Esperamos que estas explicaciones no sean solamente para unos cuantos, sino que las compartáis con todas las congregaciones de labriegos, para que todos estéis en una sola línea de progreso, adelanto y espiritualidad. La paz del Señor sea con mis hermanos. El espiritismo ha sido permitido por el Padre, y no me refiero con esto a las manifestaciones de espíritus atrasados, sino al alto espiritismo que se ha encaminado hacia la espiritualidad de una manera noble, y bien podéis considerarlo como un movimiento precursor del verdadero espiritualismo, porque en el seno de ellos, donde han existido seriedad y respeto, el mundo espiritual vino a destruir el escepticismo, la duda y la incredulidad de muchos hombres, dando testimonio de su supervivencia y explicando muchos misterios del más allá. La manifestación divina del tercer tiempo no se ha dado en el seno de ninguna secta, filosofía o religión. A nadie extrañe el que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia. Tampoco en el segundo tiempo surgí de religión alguna. No me encontraré donde exista vanidad, materialismo e idolatría. Quiero manifestarme en el seno de la más grande sencillez y humildad, donde no existan ritos que os hagan olvidar la esencia de mi ley. Pero esta obra, hermanos míos, es algo muy diferente, porque en ella habéis estado sujetos a una voluntad superior, y no sólo se ha manifestado el mundo espiritual de luz, sino la misma divinidad limitada en un rayo de luz. Esto no ha acontecido en el espiritismo, ni mucho menos en el seno de ninguna secta, filosofía o religión. Esperamos que estas explicaciones las compartáis con todas las congregaciones de labriegos, para que todos persigáis una sola idea de progreso, adelanto y espiritualidad. La paz del Señor sea con mis hermanos.